Hola humanos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más. Mi nombre es Ron Torres. Hoy vamos a explorar una idea que se llama no crees en ti mismo. Y esto puede ser un poco contradictorio porque si nosotros somos nosotros mismos, si nosotros creemos nuestra vida de ensueño o lo que sea que queramos, ¿cómo es que nosotros no creemos en nosotros mismos? Bueno, pues a veces pasa. A veces pasa que quieres ir por algo, luchas por ello, te esfuerzas, das todo, porque parece que eso es lo que tú quieres en realidad. Pero cuando es el momento de la verdad, cuando hay un momento decisivo, cuando es ese pequeño instante que por fin va a cambiar tu vida, parece que algo te frena. Seguramente te ha pasado. A mí me pasó muchísimo y yo no sabía por qué. Entonces, básicamente estamos hablando aquí de el autosabotaje. Y eso pasa porque de alguna manera nosotros no creemos en nosotros mismos. Y no es que seamos malos con nosotros mismos, es que estamos programados así. Desde pequeños se nos inculcan ciertas ideas, ciertos pensamientos. Por la cultura, el ambiente, nuestros familiares. No es que lo hagan queriendo. No es que nosotros seamos las víctimas y nos hicieron algo. Es que muchas veces la gente y el ambiente a nuestro alrededor no es tan consciente. Y simplemente ellos están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que tienen. Pero el resultado es que a veces nosotros adoptamos esas creencias limitantes. Y ese autosabotaje puede venir o puede manifestarse de muchas maneras. Una de ellas es cuando todo va bien y parece que lo vas a lograr. Y de repente haces algo que parece que no querías hacer. Parece como que algo interno en ti te lleva a hacer algo que sabes que está mal y aún así lo haces, aún así cedes. Incluso en el momento de que lo estás haciendo sabes que no deberías estarlo haciendo y aún así terminas haciéndolo. Y cuando lo haces te preguntas ¿por qué lo hice y no quería hacerlo? Bueno, es porque hay una creencia limitante muy dentro de ti, en tu subconsciente, que es la que está mandando, más allá de tu consciente, más allá de lo que quieres. Ella manda. Otra de las formas de autosabotaje es cuando ya por fin lo tienes y de repente lo mismo, haces algo que muy en el fondo de ti sabes que no deberías hacer o tienes la duda de si deberías hacerlo y lo haces. Pero también muy en el fondo de ti sabes cuál va a ser el resultado. Y el resultado es que vas a perder eso que obtuviste o que querías. Y acto seguido a esto viene el sufrimiento, el remordimiento, la culpa, el juicio propio. Todas estas sensaciones y emociones que no son para nada positivas, que nos afectan a un grado emocional, pero por algo que hicimos que realmente no queríamos hacer. Entonces este es un ciclo muy vicioso de una cosa que es una creencia limitante y nos autosabotea y nos lleva después a hacer cosas que no queríamos y después nosotros mismos nos juzgamos, nos arrepentimos y eso crea más de lo mismo. Entonces esto es algo serio del que deberíamos nosotros empezar a actuar. Al final son las creencias limitantes que no tenemos, la imagen de nosotros mismos, la que hace que nosotros nos autosabotemos. Y estas creencias limitantes vienen desde muy temprana edad, desde que éramos muy pequeños. Cuando éramos nosotros bebés, nosotros venimos en blanco. Nosotros no teníamos ningún recuerdo, ninguna memoria, no sabíamos ningún idioma, éramos puros. Y sin embargo nosotros vivíamos y existíamos y nosotros sentíamos, nos sentíamos bien o nos sentíamos mal. Intuitivamente sabíamos lo que era bueno para nosotros y lo que no, lo que queríamos y lo que no queríamos. No era basado en la razón, no era basado en la mente. ¿Por qué? Porque la razón se basa en ciertos hechos que ya están almacenados en nuestra memoria. Pero no podía ser así porque nosotros no teníamos memoria almacenada, no teníamos recuerdos.
No teníamos una base sobre la cual construir una razón. Todo se basaba en el sentimiento. A partir de ahí, nuestro entorno, nuestra familia, la sociedad, la cultura, empezó a moldear nuestra mente. Se dice que la palabra que más escucha un niño en su infancia es la palabra no. Entonces se va formando un marco mental o una cajita de cerillos, como yo la llamo. La mente en la caja de cerillos, donde de todo lo que puede existir allá afuera, de todo lo que podríamos imaginar y cómo podríamos actuar y cómo podríamos ser, vamos nosotros cerrando todas esas posibilidades hasta que llega a una cajita. Y de repente en esa cajita ya sabemos qué es lo que sí tenemos que hacer, cómo sí debemos actuar, cómo espera la sociedad que nosotros hagamos o no hagamos las cosas. Y si nos salimos de esa cajita, el mundo se cae. Las personas allá afuera no aguantan esa nueva verdad o esa nueva realidad. Nosotros mismos, al final, con nuestras creencias que ya adoptamos, nos jalamos cuando nosotros mismos nos vemos saliendo de esa cajita. ¿A dónde vas?, nos decimos nosotros. Y a veces ni siquiera lo sabemos. Actuamos en automático. Entonces allá afuera ya no necesitamos a nadie que nos diga qué hacer o qué no hacer, porque nosotros ya nos atamos a nosotros mismos. Pero de nuevo, todo esto viene de las creencias que tenemos, de esos patrones limitantes. A la par con estas creencias limitantes vienen las heridas de la infancia. Y me atrevo a decir que todos estamos heridos, todos tenemos heridas de la infancia. Todos alguna vez experimentamos la humillación, el rechazo, la traición, la injusticia, de alguna u otra manera. Y no necesariamente el rechazo tiene que ser físico. Estamos hablando de un rechazo emocional. Es casi seguro que alguna vez experimentemos alguna de estas sensaciones, y es normal hasta cierto punto, porque somos humanos. Por mucho que se nos haya querido en nuestro hogar, siempre va a haber algo que nos marque en nuestra vida. Y por eso es la importancia de sanar. Porque si ya tenemos creencias limitantes, y además de esto le echamos más emociones que están cargadas desde esta herida emocional, tenemos el combo perfecto para autosabotearnos, para no tener lo que deseamos, para no tener esta vida que sea plena, para no tener nuestra paz interior. Desde ahí, desde esas creencias limitantes, en conjunto con las heridas de la infancia, nosotros mismos nos vamos limitando. Nosotros formamos una autoimagen de nosotros mismos. Nosotros mismos ya dictamos qué es lo que sí podemos obtener, qué es lo que no podemos obtener, qué es lo que sí nos merecemos, lo que no nos merecemos. Soy suficiente, no soy suficiente. Tengo que tener más, tengo que hacer más. Tengo que demostrar cosas. ¿Y por qué tendría que demostrar cosas? Porque no me siento suficiente. Y ya no se trata de ella afuera, del control que pueda tener, que también hay una influencia externa. Esa influencia externa no tiene poder sobre nosotros, sino que nosotros cedemos primero nuestro poder desde nuestro interior. Y una vez que nosotros cedemos nuestro poder, somos mucho más vulnerables a las influencias externas. Ahora empezamos a ver cómo nuestra autoimagen realmente afecta a toda nuestra vida. Afecta desde nuestros sentimientos, acciones, decisiones, pensamientos. Y obviamente con todo esto, afecta a todos los resultados que tenemos en nuestra vida. Aquí vemos cómo nosotros mismos socavamos nuestra propia confianza o nuestra autoconfianza con todo este diálogo negativo interno. Nosotros somos como dos personas en nosotros mismos. Dentro de nosotros hay dos personajes pequeños. Han visto el diablito y el angelito que se nos pone, que uno nos dice una cosa y siempre hay como una lucha con el otro. Uno sabe qué hacer, lo que debe de hacer, lo que es mejor para nosotros. Y hay otro que siempre está como en contra de eso. Y siempre hay una lucha interna de nosotros mismos. Uno siempre critica y juzga al otro. Nosotros tenemos la capacidad de juzgarnos a nosotros mismos.
porque se supone que somos conscientes de nuestra propia existencia, pero conscientes hasta cierto grado, porque si somos conscientes, porque no somos conscientes de esta pequeña lucha interna y hacemos lo que es mejor para nosotros, porque simplemente todo este autodiálogo, este pequeño que está dentro de nosotros mismos, que se está criticando, tiene mucho poder. ¿Y de dónde viene su poder? De nuevo, de las creencias limitantes, del autosabotaje, de las heridas internas. Este pequeño yo tiene miedo. Y ese miedo alimenta todas esas creencias limitantes. Y esas creencias limitantes, a su vez, crean resultados en nuestra vida. Y esos resultados en nuestra vida que no nos gustan, crean más miedo. Y otra vez es un ciclo negativo del que parece que no podemos salir. Entonces es muy importante ser más conscientes de nosotros mismos, ser conscientes de este círculo y romper esa cadena, romper esa rueda que se está alimentando a sí mismo. ¿Y cómo la rompemos? Aquí viene lo interesante. Primero tenemos que reconocer que ese miedo es la raíz de no tener confianza en nosotros mismos, de no creer en nosotros mismos. Al final es miedo. Ahora, este miedo fue creciendo y se fue haciendo más poderoso con el tiempo. Este miedo que nosotros tenemos se fue haciendo cada vez más grande. Fue creciendo desde que éramos muy pequeños, cuando éramos vulnerables, cuando éramos dependientes de nuestros padres o de nuestro entorno. Nosotros no teníamos la capacidad de defendernos a nosotros mismos, de alimentarnos a nosotros mismos, ni de ver por nosotros mismos. Entonces, lo único que hicimos fue que desarrollamos un mecanismo de defensa. Este miedo fue la única manera que encontramos para nosotros poder sobrevivir literalmente. Porque al final de todo, esa es la función del miedo, sobrevivir. Solo que se fue alimentando y se fue desvirtuando con nuestras ideas de la infancia, con nuestras nuevas creencias. Y ahora esto es un gran monstruo interno, una gran sombra interna que tenemos, que nos está limitando. Al final de todo, estas creencias limitantes están alimentadas desde un solo lugar, que es el miedo. Y ese miedo es el que alimenta nuestras ideas de la infancia, el que alimenta nuestra falta de confianza. Y obviamente con todo esto, los resultados limitados en nuestra vida. Resulta que tenemos miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué va a pasar cuando se enteren que no soy suficientemente bueno? Si no logro esto o aquello, no van a ver que yo valgo, que no soy suficiente, que no lo merezco. Y todo esto porque creemos que tenemos que ir a hacer más. Creemos que tenemos que hacer más, que tenemos que ganar más, que tenemos que tener más, para por fin encontrar nuestra valía en el mundo. Y no nos damos cuenta que nosotros ya valemos por el simple hecho de ser, por el simple hecho de ser humano, de existir. Desde ahí es que nos merecemos todo. Pero eso no lo vamos a poder expresar en el mundo si vamos con miedo en la vida. Tenemos que encontrar este amor propio, esta certeza interna. ¿Y cómo comenzamos a alimentar este amor interno, este amor propio y esta certeza interna? Otra vez con conciencia. Primero haciéndonos conscientes de que tenemos creencias limitantes, de que tenemos heridas de la infancia. Y debemos ser suficientemente valientes para ir al fondo de nosotros mismos, a nuestro interior, a ver qué hay ahí, a ver qué es lo que nos está limitando, encontrar nuestras creencias limitantes. Esto se hace cuando nosotros empezamos a ser conscientes de nuestros patrones, de nuestras reacciones, de nuestros resultados. Debemos preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué es lo que tendría que creer de mí mismo que me hace tener este resultado, que me hace sentir de la manera en que me siento?
que me hace accionar de la manera en que acciono en cierta situación o cierta circunstancia. Ahí empezamos a ver las creencias limitantes. ¿Y ahora por qué las tenemos? Bueno, ya te dije, siempre la base es el miedo. Pero no es suficiente con simplemente saber nuestras creencias limitantes. Tenemos que ir a sanar las heridas internas, las heridas de la infancia, perdonar la relación con mamá y papá. Y a veces esto es un trabajo un poquito duro, un poquito tardado. A veces es muy inconsciente. Estas heridas internas no sabemos que las tenemos. Es aquí donde necesitamos ayuda más profesional. Una terapia psicológica o una terapia más holística, como sea. El punto aquí es que debemos ser nosotros lo suficientemente abiertos y lo suficientemente valientes para ir al interior. Porque ahí vamos a encontrar dolor, vamos a encontrar sufrimiento y debemos encararlo. ¿Para qué? No para hacernos sufrir de nuevo. Es para transmutarlos, para purificarlo, para drenarlo de nosotros. Ahora, mucha gente no se atreve a eso y lo entiendo. No es tu momento todavía. Pero simplemente date cuenta que mientras no lo hagas, en tu vida siempre va a haber estos patrones, estos resultados, estos gatillos emocionales que tal vez no te gusten, pero no se van a quitar simplemente porque quieras que se quiten o en automático. Tampoco van a desaparecer. Ojalá fuera así tan fácil. Ahora, todo este trabajo interno no está ahí para hacernos la vida más difícil, para hacernos sufrir. Está ahí porque es algo de nosotros que tenemos que aprender. Tenemos que iluminar esa parte nuestra. Porque una vez que nosotros iluminemos esa parte nuestra, vamos a ser nuestra mejor versión. Una versión más luminosa, más en paz, más expandida. Vamos a empezar a recordar quiénes somos nosotros, quiénes siempre fuimos. Vamos a recuperar nuestro poder. Y cuando recuperas tu poder, no hay nada ni nadie que pueda detenerte. Otra vez, más que tú mismo, pero ahora con una elección consciente de hasta dónde quieres llegar, hasta dónde quieres lograr, hasta dónde sí, hasta dónde no, con conciencia, con ética. Pero ya no es algo externo. Tampoco es algo interno que no sabes que es aquí adentro, que es la herida interna o la creencia limitante. Es una elección. Cuando recuperas tu amor propio, cuando sanas, comienzas a recuperar tu poder. Te empiezas a dar cuenta que eres mucho más poderoso o poderosa de lo que jamás creías. Empiezas a trascender tus miedos, tus propias limitaciones. Tu vida comienza a cambiar. Porque ahora estás dispuesto o dispuesta a hacer aquello que antes no te atrevías, simplemente por el miedo del qué dirán. Porque ahora crees que eres suficiente. Y cuando eres suficiente aquí adentro, obviamente eso se va a reflejar en el exterior. ¿Cómo? Pues con una mejor vida. Una vida más digna. Una vida más dichosa, más plena. ¿Por qué? Porque eso es lo que tú sientes que mereces en tu interior y eso es lo que te estás permitiendo. Eso es lo que estás manifestando y lo que estás permitiendo entrar a tu vida. Más de lo que sí quieres de verdad. Todo este potencial que alguna vez sentiste que tenías y que de alguna manera estaba bloqueado, se empieza a desbloquear. Empiezas a ser otra vez tú mismo, este ser poderoso que siempre fuiste, esa esencia que todos tenemos, pero que está manchada y tiene capas. Todas esas capas son esos miedos, esas creencias limitantes, que al final son una ilusión, pero requiere un trabajo interno para quitar todas esas capas, todas esas ilusiones, ese polvo o esa suciedad.
para nosotros poder realmente brillar. Entonces tenemos que cambiar nuestra mentalidad de una de victimismo, de no soy lo que yo quiero ser por culpa de ellos. No soy lo que quiero ser porque otros no me lo permiten. Cada vez que culpas, cada vez que te justificas, cada vez que te quejas de algo, estás cayendo en la víctima. Estás cediendo tu poder. Y cuando cedes tu poder, estás a la deriva de cualquier cosa ya fuera externa. Y eso dicta tu destino. Eso marca la pauta para tu vida. Y eres como un corcho en el mar, a la deriva, en medio de una tormenta. Así que por eso es muy importante ir al fondo para nosotros retomar el control y el poder de nosotros mismos y de nuestra vida. Así que para crecer tu autoconfianza, para comenzar a creer en ti mismo, puedes hacer una evaluación de todo lo que sí has hecho, de todo lo que sí has logrado. Es más, si quieres, escríbela. Haz este ejercicio conscientemente, recuerda todo lo que sí es valioso en tu vida, todo lo que sí has logrado. Y después léelo en las noches, una y otra vez, y hazte consciente que no cualquiera hace lo que tú estás haciendo, que no cualquiera aguanta lo que tú sí aguantas, que no cualquiera tiene el valor y el coraje para hacer todas esas cosas que ya hiciste. Entonces, esto se trata de que empieces a reconocer que sí tienes un poder interno, que sí tienes las capacidades, que sí eres suficiente, que con lo que tienes y con lo que eres, en realidad sí podrías hacer una mejor vida, pero que simplemente esa versión tan capaz ha sido mermada hasta ahora por unas creencias limitantes y por unas heridas internas. Es por ello que hay que ir al interior, sanarnos, empezar a cambiar nuestras creencias limitantes, porque nosotros ya somos suficientes, nosotros ya somos capaces. Simplemente nosotros nos estamos limitando, nosotros nos estamos poniendo cadenas y ni siquiera lo sabemos. Así que es momento de quitarte esas cadenas para simplemente desbloquear lo que siempre fuiste, lo que siempre has sido. Por otro lado, también quisiera que le eches un vistazo a tu entorno, a tus relaciones, a las personas que tienes más cerca. Se dice que somos el resultado o el promedio de las 5 personas con las que pasamos más tiempo. Entonces puedes empezar a ver y a observar cómo son esas 5 personas, lo que te gusta y lo que no te gusta de ellas, lo que admiras y lo que dices, ok, esto no es para mí, esto no me beneficia. Entonces haz eso con cada una de las personas y tú puedes ir sacando un promedio de lo positivo y de lo negativo, de lo que quieres y de lo que no quieres. Bueno, ese promedio es muy probable que ese seas tú. Si no te gusta eso que eres, o sientes que puedes dar mucho más, entonces tal vez es momento de que empieces a evaluar, de cambiar tu entorno, de cambiar tus amistades. Ahora, esto va a ser muy difícil para aquellas personas que viven en familia, que viven varias familias en una sola propiedad, porque esas son las personas con las que más tiempo pasas, y ni modo que te deshagas de tus familiares, ni modo que los corras de su casa. Eso como que es imposible. Ok, ahí tienes que ser muy decidido o decidida, porque tampoco se trata ahora de expulsarlos completamente de tu vida, si no se puede, o a lo mejor no quieres, y está bien, pero se trata entonces de poner una barrera, de decir, ok, te quiero, te respeto, pero lo que eres no me está haciendo bien en este momento, no es lo que yo quiero para mí. Entonces te voy a seguir queriendo, pero un poquito desde la distancia. Se ponen estas barreras para que su influencia ya no nos pegue, ya no nos llegue. Y te lo repito, no es que ahora lo dejes de amar, no es que nunca le vuelvas a hablar.
es que vas a poner cierta barrera entre tú y él donde lo vas a seguir queriendo o la vas a seguir queriendo, pero desde la distancia emocional, no necesariamente desde la distancia física. Esto tiene que ver más con emociones. Si te das cuenta, todo el trabajo interno es aquí, en las creencias y en las emociones, en las heridas. Así que una vez que tú comienzas a cambiar tus creencias, ellos mismos van a ver cómo tú cambias y ellos mismos van a sentir que ya no vibras a la misma frecuencia, que ya empezaste a cambiar, que hay algo diferente en ti, lo van a percibir. Y tal vez lo que hagan cuando vean que tú ya estás cambiando es que te quieran ver de nuevo a donde estabas, porque te estás yendo a otro lado al que según ellos no perteneces. Te van a jalar. Por eso es importante poner estas barreras, tanto emocionales como energéticas, en las que ellos mismos sientan que ellos mismos ya no pertenecen contigo, para que ellos desistan de ello. Tienes que aguantar hasta que ellos mismos vean que el trabajo que tú estás haciendo para ti mismo te está beneficiando tanto que tal vez un día a ellos se les antoje empezar a hacer lo que tú. No va a pasar esto con todos, pero sí un día alguien te va a venir a decir, oye, ¿qué estás haciendo? Veo que estás haciendo cambios y yo quiero un poquito de eso. Enséñame cómo. Y entonces a eso se le llama que tu luz está iluminando a los demás. No estás queriendo que los demás prendan su propia llama. Eso es trabajo de ellos. Pero tu luz, tu propia llama, está siendo tan grande que está iluminando a ellos. Y ahora ellos están pudiendo ver a sí mismos y les está dando ganas de ellos mismos empezar a iluminarse con su propia luz. Así que poco a poco hay que ir sanando, hay que ir cambiando creencias y también hay que ir haciendo acciones. Ahora, estas acciones no necesariamente tienen que ser muy grandes o muy potentes o muy poderosas. No tienes que ir a conquistar el mundo. Acciones pequeñas como el levantarte temprano, como el tender tu cama, como el no comer ese pan o esa galletita en la mañana. Si te hace daño el café, a lo mejor no tomar el café diario, sino cada 2 o 3 días. Pero esas pequeñas acciones, esos pequeños hábitos, es entrenar a tu cuerpo y a tu mente para que tú hagas lo que dices que vas a hacer. Y cuando haces lo que dices que vas a hacer, te empiezas a respetar a ti mismo como una persona externa. Recuerden estas dos personitas que están en nosotros, estos dos yos. Uno de esos yos va a observar al otro yo que sí hace lo que dice, que sí hace lo que promete. Y el juzgón va a empezar a decir, ay, él o ella sí cumple. Eso es el respeto propio. Ese respeto propio se gana con acciones, con nosotros mismos. Nosotros cuando nos juzgamos a nosotros mismos, no hay manera en que nos juzguemos porque estamos cumpliendo. Y eso a su vez genera confianza, genera respeto, genera confianza. Y empieza el círculo virtuoso, donde sabemos que nosotros mismos podemos confiar en nuestra propia palabra. Entonces cuando queremos ir allá a la vida por algo un poquito más grande, ya sabemos que somos suficientes, ya empezamos a cambiarnos las creencias sobre nosotros mismos, tenemos un poquito más de amor, pero también tenemos un poquito más de confianza, porque ya nos empezamos a dar cuenta que tenemos este poder, empezamos a despertar este poder y poquito a poco vamos a ir consiguiendo cosas más grandes, más significativas, algo que más nos ayude o que más nos guste. Pero empezamos de a poco, con las pequeñas acciones. Por eso por ahí hay un autor muy famoso que se llama Jordan Peterson, que dice, tiende tu cama. Porque desde lo que eres en tu intimidad es donde empieza el cambio. Primero desde el fondo y después de
el siguiente paso del fondo es quién eres contigo mismo, aquí, con los pequeños detalles, con tu ropa, con tu aseo personal. Cómo te ves en el espejo, cómo te peinas, cómo te tratas a ti mismo. Y tratarte a ti mismo es cómo también tratas a tu cuerpo, cómo lo alimentas, cómo lo descansas, cómo lo activas. Todas esas pequeñas acciones empiezan en uno mismo, en nuestro propio cuerpo. Primero el interior, que son las emociones. Luego el exterior, que es el exterior más cercano a nosotros, en nuestro cuerpo. Y después se empieza a manifestar en nuestra vida. Y poco a poco empieza a cambiar esa realidad. Pero date cuenta cómo todo empieza desde un interior, luego el cuerpo, luego el exterior. Y aquí hay una creencia muy importante que hay que adoptar. Se nos ha enseñado que el fracaso es muy malo. Que si fracasamos es porque no somos suficientes, porque no somos capaces, porque no somos inteligentes o lo que sea. Y entonces nos da miedo el fracaso. A veces ni siquiera intentamos cosas por el miedo al fracaso. Hay una frase que dice, el que no intenta, no fracasa. Y está bien, muchos se escudan que nunca fracasan, pero porque nunca intentan nada. Pero si nunca intentas nada, nunca vas a lograr nada. Hay que resignificar el fracaso. El fracaso no significa que no eres suficiente. El fracaso simplemente significa que había cosas que aún no sabías, que tenías que pasar por experiencias, aunque no sean agradables, para que te dieras cuenta de lo que sí quieres y de lo que no quieres, de lo que prefieres y de lo que no prefieres. En ese sentido, siempre estás aprendiendo de las cosas externas, estás teniendo más experiencia, pero también aprendes más de ti mismo. Y en ese aprendizaje te vas a empezar a calibrar, te vas a empezar a expandir, vas a empezar a saber quién eres. Y sabiendo mejor quién eres y teniendo más experiencia en el mundo exterior, teniendo más sabiduría y más confianza de que ahora sí lo puedes hacer mejor, puedes ir entonces a intentarlo de nuevo. Tal vez ahora de otra manera, porque ya viste que la primera no funciona. Decía Edison, yo no fracasé, simplemente encontré 10,000 maneras de cómo no hacer una bombilla o un foco. Esa es la mentalidad que debemos adoptar, y de hecho ese es el verdadero significado del fracaso. El fracaso no es que seas insuficiente, es que hay algo que todavía no sabes, algo que necesitas aprender. Aunque lo que necesites aprender a veces no nos guste. Y esto es la perspectiva positiva. La perspectiva positiva no es creer que todo va a ser color de rosa, que vivimos mágicamente en Disney, en un mundo de fantasía, donde no vamos a tener problemas. Eso no es la mentalidad positiva. La mentalidad positiva es saber que cualquier cosa que nos pase es para nuestro beneficio propio, es para que nosotros aprendamos. Incluso si eso que aprendemos, lo aprendemos de maneras que no nos gusta. Pero por lo menos aprendemos algo que al final nos va a beneficiar en saber qué sí queremos y qué no queremos, qué nos gusta y qué nos gusta. Desde esta perspectiva, el fracaso es una herramienta muy poderosa, porque el fracaso nos enseña, del fracaso aprendemos, del fracaso vemos quiénes somos nosotros mismos, lo que queremos y no queremos. El fracaso, al final, es una herramienta más en el camino hacia el éxito. Ahora quisiera diferenciar entre los miedos. Ya vimos que todos nuestros patrones limitantes, nuestras creencias, nuestras heridas de la infancia, vienen desde un miedo. Hay un miedo que es muy básico, que ese sí es necesario para nuestra supervivencia. Es el instinto. Ese miedo nos sirve para, literalmente, mantenernos vivos. Si no tuviéramos este miedo primitivo, nosotros simplemente haríamos cualquier cosa, nos atreveríamos a todo, literalmente. Esto incluye que a lo mejor un día quieras cruzar un boulevard o una calle muy transitada, sin siquiera fijarte si viene un coche o no. ¿Por qué? Porque no tienes miedo. Si lo haces, un día vas a perder la vida en un accidente. Entonces, este miedo es un miedo saludable, porque este miedo nos mantiene vivos. Es el miedo el que nos hace ver a ese lado de la carretera y hacia el otro lado.
para ver si no viene algún coche y salvaguardar nuestra vida. Entonces, este miedo sí nos sirve, simplemente porque nos mantiene vivos. Hay otro tipo de miedo, que es el miedo infundado, entre comillas, que es este miedo que viene desde las creencias limitantes, que viene en el subconsciente. Son estos miedos irracionales, como la aracnofobia, el miedo a las alturas, el miedo a cierta comida incluso. Porque en el fondo de nosotros ahí hay un miedo o una creencia limitante que se creó muy atrás en nuestra infancia o en algún momento muy traumático. Bueno, esos son los miedos que ya no nos sirven. Debemos ser conscientes de si la situación en la que estamos realmente está amenazando nuestra vida, literalmente, o si simplemente es un miedo que está infundado en alguna creencia, en algún trauma. Si vemos que este miedo es de este tipo, entonces hay un trabajo interno que hacer. Ahí debemos trascender este miedo. Ahora, hay un tercer tipo de miedo, que es el miedo a lo desconocido. A veces nosotros ya estamos lo suficientemente sanos, ya tenemos nuestro amor propio en su lugar, ya sabemos que somos suficientes. Y desde ese lugar de amor propio nos vamos a expandir, nos vamos a exponer a nosotros mismos, a nuevas situaciones, a nuevos retos, a nuevas circunstancias, cosas que no conocemos todavía. Y ahí va a dar un poco de miedo, pero ese miedo es saludable. Ese miedo es simplemente una señal de que estás a punto de expandirte. Es como si estuvieras en la orilla de un precipicio y vas a dar tu salto, el salto de fe, donde no sabes cuál va a ser el resultado porque nunca lo has hecho antes, pero sabes que es lo mejor que puedes hacer. Sabes que ese momento va a ser decisivo en tu vida y de alguna manera sabes que es para tu mayor beneficio, para tu mayor bien, pero nunca lo has hecho, entonces da un poquito de miedo. Ahí simplemente tienes que pararte en la orilla del precipicio, cerrar los ojos, encoger tus piernas y saltar. Y en ese salto pareciera que vas a caer a un precipicio. Las nuevas circunstancias que estás viviendo, las nuevas experiencias, es como si fueras en el aire. Y ahí tienes de dos: aferrarte a tus creencias limitantes anteriores y evitar sentir esa caída, que ya es casi imposible, o disfrutar la caída. Lo mejor que puedes hacer es soltar expectativas y saber que lo que estás haciendo es lo mejor. Disfruta la caída y disfruta el camino. Y esto con repetición, cuando lo vas haciendo constantemente en tu vida misma se va a sentir como esta caída libre. Tu vida misma va a ser este proceso de expansión. Y siempre vas a sentir este miedito. Pero este miedito ya no va a ser el que te controla, tú lo vas a controlar a él. Porque sabes que simplemente es solo un indicativo de que estás a punto de expandirte, de que estás a punto de ser una mejor versión de ti mismo. Y poco a poco, lo que va a pasar es que le vas a perder el miedo al miedo. Y eso es lo mejor que te podría pasar en esta vida. Ahora, estoy hablando de este miedo expansivo, del miedo que es bueno. El miedo primitivo, este que nos sirve literalmente para sobrevivir, para que no nos aventemos por un precipicio solo porque sí. Este sí, manténlo. Porque, no creo que quieras perder tu vida nomás porque sí, ¿verdad? Entonces, aquí el punto es que empieces a diferenciar entre estos tipos de miedo. El que me sirve para sobrevivir, el que me sirve para expandirme y el que no me sirve, que me limita. Este que me limita es el que tengo que trabajar. Es cuando tengo que ir al interior. Es cuando tengo que sanar. Es cuando tengo que cambiar mis creencias limitantes. ¿Para qué? Para convertirlo en un miedo saludable, ya sea en un miedo primitivo que me mantiene vivo o en un miedo que es expansivo y que es benéfico para mí. Así que, humanos,
Ya vimos que si no crees en ti mismo, no es porque no te quieras, es porque estás programado para que así sea. Es momento de reprogramarte, de ver a tu interior, de quitarte esos bloqueos, por lo que quieras, ya sea por tus hijos, por ti mismo, por tu familia, por lo que sea. Pero por lo menos inténtalo. Encuentra un propósito, encuentra un porqué grande, una razón de peso que te haga levantarte de la cama todos los días con este entusiasmo, con esta alegría. Será muy difícil que lo puedas hacer si no tienes un porqué profundo. Y en mi experiencia, he intentado varios porqués. Y el porqué más significativo, más profundo y más poderoso que he encontrado era simplemente para encontrarme a mí mismo. Y cuando me encontré a mí mismo, me empecé a expandir. Y en ese momento ni siquiera lo sabía, pero comenzó a pasar. Y en esta expansión es que ahora yo te estoy hablando a ti y estás recibiendo este mensaje. Así que humanos, comiencen a creer en ustedes mismos, porque ustedes ya son. Ya tienen todo lo que se necesita. Si alguna vez pensaste en algún proyecto, en una idea, lo que sea, no podrían tenerla si ustedes no son capaces de hacerla. No podría existir en su mente si no hubiera un lugar en ella que creyera que es posible. Y si hay un lugar en su mente que cree que es posible, pero hay algo que parece que te está limitando, es simplemente remover toda esa basura. Remueve esa basura y ve por la vida que quieres, la vida que sabes que mereces. Encuéntrate a ti mismo, a esa persona que siempre fuiste. Retoma tu poder. No necesitas buscarlo allá afuera. Está dentro de ti, siempre lo estuvo y siempre lo estará.